La justicia tiene una memoria prodigiosa. Durante 30 años permaneció dormida en el fondo de un expediente polvoriento. Ahora, en la víspera del fin, es despertada no por la voz de un abogado, sino por el ladrido distante de un perro. Creyeron que habían sepultado la verdad junto con el hombre, pero olvidaron al único testigo que jamás aprendió a mentir. Un último deseo, un reencuentro improbable y un muro de silencio que está a punto de derrumbarse con el rasguño de una pata. La verdad siempre encuentra la manera de volver. Los muros del penal de alta sombra respiraban el frío de un siglo de melancolía. En la última celda del corredor de la muerte, un lugar donde el sol parecía negarse a entrar, se encontraba Arturo, un hombre de 70 años, cuyas manos, que alguna vez ajustaron los delicados engranajes de relojes, ahora temblaban con el peso del tiempo y la resignación. Su rostro era un mapa de arrugas serenas, un fuerte contraste con el crimen por el que fue condenado. Un asalto violento que terminó en muerte 30 años atrás. Él ya no luchaba. Las apelaciones se habían agotado, la esperanza se había desvanecido como arena fina. Al amanecer se iniciaría el protocolo final. Pero cuando el alcaide de la prisión, un hombre de hombros caídos y mirada burocrática, le preguntó sobre un último deseo, Arturo no pidió un banquete ni una llamada telefónica. Su voz, baja y algo oxidada por el desuso, tenía una única súplica. Quisiera ver a Chispa. Los guardias se miraron entre sí. No había registro de ningún familiar con ese nombre. El alcaide frunció el ceño. ¿Quién es Chispa? Arturo bajó la vista hacia sus propias manos, casi avergonzado. Era mi perro, un mestizo que había acogido semanas antes de que su vida se desmoronara. Un deseo tan simple, tan infantil, que sonó como un delirio en aquel ambiente de acero y concreto. La historia de Arturo habría terminado ahí, como una nota al pie olvidada, si no fuera por Lía. A pocos kilómetros de la prisión, en una silenciosa biblioteca universitaria, la joven estudiante de Derecho estaba a punto de abandonar su trabajo sobre errores judiciales. Los casos eran fríos, los documentos impersonales. El expediente de Arturo era el último de la pila, el más antiguo y sin esperanza. Pero, al hojear las páginas amarillentas, algo la atrapó. No era una falla en el peritaje o un testimonio dudoso. Eran las peticiones, repetidas cada 5 años y siempre negadas por la administración. Solicito la visita de mi perro, Chispa. Aquel detalle humano, terco, en medio de tanta formalidad, era la pieza que no encajaba en la imagen del asesino. Movida por un impulso que iba más allá de la lógica jurídica, Lía decidió seguir esa única pista. Encontró la antigua dirección de Arturo y, para su sorpresa, una anciana todavía vivía en la pequeña casa vecina. Era doña Elvira, una guardiana de memorias, cuyo rostro se iluminó al oír el nombre de Arturo. ¿Vienes por él?, preguntó ella con la voz temblorosa. Y desde un rincón de la sala, un perro mestizo de pelaje blanco y andar cansado se levantó y vino a olfatearla. Dijo Elvira con los ojos húmedos, es Chispa. Allí, en ese instante, la lealtad de 30 años de una vecina y su perro se convertía en la primera fisura en una muralla de injusticia. Para entender esa muralla de silencio, era necesario volver en el tiempo, a la primera piedra que la levantó. 30 años antes, la relojería de Arturo era un santuario de paciencia. El aire olía a aceite fino y metal pulido, y el único sonido era el tic-tac sincronizado de decenas de corazones mecánicos. Arturo era más que un comerciante, era un guardián del tiempo, respetado por su habilidad. Esa paz fue quebrantada el día en que Ricardo, un empresario de familia adinerada y gestos amplios, entró en la tienda con la furia en los ojos. Había venido a buscar un reloj de oro, una herencia familiar. Con un pesar genuino, Arturo le explicó que una filtración en el edificio vecino había inundado su mesa de trabajo durante la noche,
dañando la pieza de forma irreparable. Se ofreció a cubrir el costo, pero Ricardo no quería dinero. Quería una víctima. ¡Incompetente!, gritó para que todos lo oyeran. ¿Destruyes una reliquia y crees que el dinero lo resuelve todo? Un hombre como tú nunca entendería el valor de las cosas. Ricardo lo humilló públicamente, prometiendo que haría que Arturo pagara, no por el reloj, sino por la afrenta. Arturo se quedó allí, quieto y en silencio, mientras su reputación, construida en décadas de trabajo honesto, era demolida en minutos por pura arrogancia. La promesa de Ricardo se cumplió de la forma más perversa posible. 2 semanas después de la humillación, la ciudad despertó con la noticia de su muerte. El empresario fue encontrado en su mansión, víctima de lo que la policía rápidamente clasificó como un robo que salió terriblemente mal. Pero la escena era demasiado limpia, el caos demasiado organizado. La familia de Ricardo, influyente y poderosa, no perdió tiempo en señalar una dirección. Hablaron del relojero resentido, de la pelea pública, de la amenaza velada. La investigación, presionada, siguió el camino más corto. A la mañana siguiente, la pequeña tienda de Arturo fue invadida por policías. En pocos minutos encontraron lo que necesitaban. Debajo de una tabla suelta en el piso del taller, un sobre con la cantidad exacta que Ricardo alegaba era el valor del reloj. Y, en un cajón de herramientas, una lima pesada, que más tarde sería confirmada como el arma del crimen. El arresto fue rápido, un espectáculo silencioso. Arturo, con su delantal de trabajo, no ofreció resistencia, solo una mirada de profunda y genuina confusión. Pero a nadie le importaron sus negativas. La historia era demasiado buena para ser mentira. El artesano humilde, cegado por la codicia y el deseo de venganza. Su tienda fue pintada con la palabra asesino. Vecinos que lo saludaban durante años ahora volteaban la cara. En el tribunal era una figura fantasmagórica, un hombre cuya vida había sido robada incluso antes del veredicto. El rechazo fue total, y el silencio que siguió fue el inicio de una sentencia que duraría 30 años. Esa sensación de ser juzgado antes de poder defenderte es asfixiante. ¿Alguna vez te has sentido así, como si tu voz no tuviera ningún valor? Como si la verdad fuera tuya, pero nadie estuviera dispuesto a escuchar. Si entiendes este sentimiento, deja un sí en los comentarios para que yo lo sepa. En el presente, la compasión de Lía se transformó en una misión silenciosa. Convencer a doña Elvira de permitir la visita fue la parte fácil. La anciana vio en esa oportunidad un milagro. El verdadero obstáculo era el sistema. El alcaide del penal, un hombre pragmático, negó la petición de inmediato. Señorita, esto es el corredor de la muerte, no un centro recreativo. Traer un animal aquí es un riesgo de seguridad y una ruptura de protocolo sin precedentes, dijo, con una frialdad que rayaba en el cansancio. La negativa, sin embargo, encendió una nueva llama en Lía. Si no podía ganar por compasión, tal vez podría encontrar una palanca en la ley. Esa noche, inclinada sobre las copias del expediente de Arturo, dejó de buscar un error y comenzó a buscar una mentira. Y la encontró. Una pequeña pero significativa discrepancia. El informe del arresto decía que el soplo anónimo que llevó al descubrimiento del dinero en casa de Arturo llegó a las 8 de la mañana. Pero el registro de entrada del equipo de búsqueda en la relojería era de las 7:30. ¿Cómo pudieron haber actuado con base en una pista que aún no se había dado? Era un fallo pequeño, un error de tipeo tal vez. O tal vez no. Fue suficiente. El nombre del detective que firmó el informe de búsqueda saltó de la página. Una llamada telefónica y una búsqueda después, Lía lo encontró, jubilado, viviendo en un pueblito costero. Su voz al teléfono era ronca, cansada de viejas historias. Pero cuando Lía mencionó la discrepancia de horarios, hubo una pausa. «Ese caso nunca me olió bien, muchacha», confesó.
Demasiado rápido. Busca el nombre del guardia que estaba conmigo. Un tal Jonás. Fue él quien encontró el dinero. Con esta nueva pieza, Lía volvió con el alcaide. No habló de sus sospechas, solo de la necesidad de un último gesto humano para un hombre cuyo proceso contenía inconsistencias preocupantes. Quizás el alcaide vio la determinación en sus ojos, o quizás la palabra inconsistencia tuvo peso. Cedió. Mañana, 1 hora, sin excepciones, era todo lo que Lía necesitaba. Al día siguiente, la sala de visitas parecía un escenario para el acto final de una tragedia. Era un cubículo gris, amueblado solo con una mesa de metal y 2 sillas. La tensión era palpable. Lía entró con Chispa, que caminaba con la lentitud de sus muchos años, pero con la cola meneándose tímidamente, como si sintiera un olor familiar en el aire estéril. Cuando trajeron a Arturo, el tiempo pareció detenerse. No dijo una palabra, solo se arrodilló con dificultad, y sus ojos, por primera vez en décadas, se llenaron de lágrimas. Chispa soltó un gemido bajo, un sonido que era una mezcla de reconocimiento y dolor, y se arrastró hasta la mano de su antiguo dueño, lamiéndola como si 30 años hubieran sido solo 30 segundos. Supervisando el encuentro, apoyado en la puerta, había un guardia de rostro amargo y postura cansada. Su placa de identificación decía Jonás. El nombre resonó en la mente de Lía. Era él, el hombre que el detective jubilado había mencionado. Lía lo observaba, disimulando el interés. Después de unos minutos, Chispa pareció notar la presencia del guardia. El perro, que hasta entonces estaba en un trance de afecto, se puso rígido. Se le erizó el pelo, y un gruñido bajo, débil pero inconfundible, escapó de su garganta. Intentó retroceder, escondiéndose detrás de la pierna de Arturo. «Perro estúpido», refunfuñó Jonás, desviando la mirada. Pero Lía lo vio. Vio la incomodidad en los ojos del guardia y la verdad pura y aterrorizada en los ojos del perro. Chispa no solo estaba reencontrando a su dueño, estaba reconociendo a una de las personas que estuvo en su casa aquel día terrible. El tiempo de la visita se estaba acabando. Lía sabía que no podía esperar. Tan pronto como Jonás llevó a Arturo de vuelta a la celda, ella fue directamente a la oficina del alcaide. Con la urgencia de quien lucha contra el reloj, expuso todo: la discrepancia en los horarios, la pista del detective jubilado y, lo más importante, la reacción de pavor del perro. «Un animal no finge el miedo», dijo, con la voz firme. Chispa se acuerda de ese hombre. El alcaide, un hombre del sistema, vio por primera vez una grieta real en la historia que el Estado había contado durante 30 años. Jonás fue llamado. En su oficina, bajo la presión de las preguntas y con el peso de la imagen de aquel perro gruñendo, el viejo guardia se derrumbó. Confesó. Contó que fue pagado por el verdadero asesino de Ricardo, un socio que quería salirse de un negocio sucio. Arturo, el relojero humillado públicamente, era el chivo expiatorio perfecto. La confesión, grabada, selló el destino. Faltaban menos de 3 horas para la ejecución. Se hizo una llamada frenética a la oficina del gobernador. De vuelta en la celda, Arturo esperaba el fin. Pero la puerta que se abrió no trajo a los guardias de la ejecución. Era el alcaide, con el rostro transformado. «Arturo», dijo con la voz entrecortada, «la ejecución ha sido cancelada. Nuevas pruebas». Su condena fue un error. Arturo no lloró, no gritó, solo miró a la nada, absorbiendo el sonido de aquellas palabras, mientras en su mente la imagen de su viejo perro era la única cosa real. La verdad, a veces, no se desentierra con palas, sino con el olfato de la lealtad. Durante 30 años, la justicia de los hombres falló, atrapada en papeles, procedimientos y mentiras bien contadas. Pero la justicia de la naturaleza, la memoria de un perro, no olvida el olor del miedo ni el rostro de la maldad. La historia de Arturo nos recuerda que la prueba más poderosa no siempre está escrita en un expediente. A veces,
está en el gruñido de un animal, en la terquedad de una estudiante o en la dedicación de una vecina que se negó a olvidar. La justicia que tarda es, sin duda, una forma de injusticia. Una vida fue consumida por las sombras de una mentira, pero su llegada, aunque sea en el último instante, demuestra que ningún muro es lo suficientemente alto para contener la verdad, especialmente cuando el guardián de esa verdad tiene un corazón puro y 4 patas. Si esta historia sobre lealtad y justicia te emocionó de alguna forma, tu like nos demuestra que estamos en el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. En serio, los leo todos, y me aseguro de responder con cariño a quien se toma un tiempito para comentar. Y si crees en el poder de historias así, suscríbete para no perderte las próximas. El canal apenas está comenzando, y cada nueva suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para continuar este viaje. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que he dejado en la pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.